Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este su programa Conversaciones que Sanan. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Daniel Steven Sierra Moreno, soy profesional en el área de la psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa y el día de hoy vengo aquí con ustedes con una nueva temática. Así vengo a poder tocar con ustedes esta nueva temática que me genera un poco de preguntas, ¿sí? Me genera este poco de incertidumbres. Y la verdad es algo que siento que muchas veces todos tenemos este como miedo a, pues, a tocar, a, así, a hablar y a de todo. ¿Por qué? Porque precisamente de eso venimos a hablar hoy, del miedo. ¿El miedo a qué entonces estaríamos preguntándonos? Es el miedo a cómo superar el miedo a equivocarse, ¿sí? En este caso, la temática es esa, ¿cómo superar el miedo a equivocarse? Entonces, nada, hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a muchos y es este miedo que tenemos todo el tiempo a la equivocación, al error y ese temor que nos frena antes de dar un paso que nos paraliza ante decisiones importantes y que muchas veces nos hace dudar de nuestra capacidad, sí, nuestras capacidades para hacer las cosas, para superar esas situaciones que a veces nos agobian, que a veces nos hacen preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, si no. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y vamos a tener algunos pequeños, sí, algunos pequeños puntos, ejercicios para reflexionar. Vamos a hablar un poco de esta mirada desde algunos autores y realmente entender de dónde proviene muchas veces este miedo, ¿sí? Entonces, para iniciar con esto, quería decirles que muchas gracias a todas las personas, antes de iniciar con esto, perdón, quería decirles muchas gracias a todas las personas que han estado apoyando este proyecto, este canal. Recuerden que esto es un proceso en el cual vamos a estar juntos superando todas esas barreras, todos esos límites, haciéndonos las preguntas, cuestionándonos las cosas que muchas veces no nos cuestionamos por miedo a equivocarnos, por miedo a sentir esa insatisfacción del proceso, por ese miedo a vivir, ¿sí? Porque muchas veces ese miedo a vivir, a esa constancia de estar superando los procesos que tenemos en el día tras día. Entonces, hoy, como bien lo digo, vamos a empezar a preguntarnos cómo superar ese miedo a equivocarse. ¿Qué es ese miedo? Entonces, vamos a cuestionarnos primero, vamos a entender primero qué es ese miedo a la equivocación. Como bien se dice, errar es humano y todos lo sabemos. Pero en la práctica, equivocarse muchas veces se siente como fracasar por completo. Y esto no es casualidad, porque desde pequeño nos enseñaron que equivocarse estaba mal en la escuela, ya sea en la escuela, en la casa, en redes sociales, y se premia el acierto, la respuesta correcta, el camino exitoso, y así aprendemos a tener miedo al error, como si fuera una amenaza para nuestra valía personal. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces nosotros vemos este miedo a equivocarnos más como una cuestión de un limitante. ¿Por qué? Porque toda la vida nos enseñaron a que nosotros no debíamos de equivocarnos, a que nosotros no debíamos de hacer las cosas erradamente, que nosotros debíamos siempre de hacer las cosas de la mejor manera, hacerlas correctas, pero nunca nos enseñaron realmente que este equivocación, que este error, que esto que a veces nos pasaba es normal y es natural equivocarse, es natural sentir miedo a errar, ¿sí? Y errar no está mal. Como él lo decía en la frase de una película, no por miedo a errar vas a dejar de jugar. Y es eso, porque nosotros siempre tenemos miedo al error, siempre tenemos miedo a que algo mal suceda, siempre tenemos miedo a que no salgan las cosas correctamente como queríamos y nos quedamos ahí, nos paralizamos, nos quedamos como en esa sensación de no, es que si no lo hago bien, no, nunca va a salir bien, nunca lo voy a lograr, nunca nada. Y entonces, por un error que cometemos ya mejor dicho, nos acribillamos con cosas, diciéndonos de todo y nos quedamos ahí solamente en eso de bueno, no lo logré a la primera, ya nunca lo voy a lograr. Entonces, eso es el primer paso, entender que errar está bien, está muy bien, todos cometemos errores, pero los errores que debemos de hacer, aprender. No porque nos enseñaron toda la vida a que solamente tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas siempre bien. A veces tendemos a equivocarnos y está bien equivocarse en el proceso. Lo que está mal es quedarnos ahí, es quedarnos con que solamente nos equivocamos y ya, y no mejorar, no buscar esa mejora, no buscar ese proceso de crecimiento y quedarnos solamente con lo que sucedió en ese instante. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto porque realmente es algo que siento que a todos nos ha pasado y es algo que realmente debemos dejar atrás. Bueno, para continuar con nuestra charla, quiero mencionar algo que decía la psicóloga Carol Duke, creadora del concepto de mentalidad de crecimiento, que dice que las personas con una mentalidad fija creen que equivocarse es una señal de incapacidad, mientras que quienes tienen una mentalidad de crecimiento entienden que el error es parte del aprendizaje y es una oportunidad para crecer.
¿sí? Es esto mismo, chicos. A nosotros todavía nos enseñaron a pensar cuadriculado, o sea, nos enseñaron a pensar de que lineal, ¿sí? También, de que teníamos que seguir una línea de pasos, de caminos para hacer todo perfecto y correcto, ¿sí? Pero nunca nos enseñaron que en el proceso habían errores, que habían cosas que teníamos que superar, que teníamos que aprender a ir llevando día tras día de la mejor manera. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra sociedad, como bien lo hemos dicho todo el tiempo, busca la perfección, ¿sí? Busca la perfección. ¿Qué perfección? No sabemos muchas veces. ¿Por qué? Porque para lo que algunos es perfecto, para otros nunca lo es. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver esta cuestión de decir, bueno, ¿a dónde vamos con este proceso de perfección que tanto nos hacen buscar en el día tras día? Entonces, ahí deberíamos de preguntarnos, ¿realmente esto que estoy haciendo sí va por el camino correcto, sí va por el camino perfecto o no? Sí, y entonces empezar a ver qué errores hemos cometido y empezar a mejorarlos simplemente. Porque chicos, no hay que tenerle miedo al error. El error es natural. Todo tiene error. Todo en la vida tiene error. Mire, hasta las fórmulas más perfectas que han tenido científicos y demás, le han encontrado algún error en algún momento mientras la desarrollaban. Y eso está bien, muchachos. O sea, para llegar a esa perfección, ¿qué tienen que hacer? Desarrollar una idea, un concepto, ¿sí? Una teoría, pero tienen que buscar qué errores hay en el momento de hacerla. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando nos hablaban, por ejemplo, del tema de los dinosaurios, vamos a crearlo, vamos a poner este ejemplo de los dinosaurios. En la época en la que se empezaron a descubrir los huesos de dinosaurios, empezaron a recrearlos, empezaron a tener ciertos errores en cuanto a la recreación, ¿sí? Empezaron a verlos de que realmente no eran como lo pensaban, empezaron a ver que, bueno, no sé, algunos creían, por ejemplo, que el Triceratops, no, el Triceratops no, bueno, no recuerdo bien en este momento el nombre del dinosaurio, pero es el que tiene atrás como un caparazón de tortuga con muchas espinas, bueno, y con una cola que tiene como cuatro huesos, así que son como espinas también para ataque. En una época ellos creían que esos animales planeaban, o sea, que esos animales podían volar, animales que pesaban toneladas y toneladas y que podían volar así de esa manera. Y resulta y pasa que luego descubrieron que no, que era un error en el momento de la recreación que se hizo. Entonces, es eso, es encontrar de dónde vienen los errores, mejorar y cambiarlos, ¿sí? Empezar a cambiarlos. A todos nos pasa. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes se perdieron a montar bicicleta, la primera vez que montaron la bicicleta no lo hicieron perfecto, no se quedaron estáticos, no tuvieron el equilibrio perfecto y no quiere decir que la primera vez que hicieron el pedalazo ya automáticamente la bicicleta ya los llevó y ya no tuvieron que hacer nada más, no, muchos nos caímos, nos raspamos, ¿sí? Y aprendimos en el proceso. Algunos por este miedo al error que tuvieron en ese instante, que se cayeron, de que les pasó algo, que se rasparon, no sé, se golpearon, no continuaron con el proceso y nunca aprendieron a montar bicicleta. En cambio, si se dan cuenta, muchos otros que hicieron, aprendieron que eso simplemente era algo que tenían que superar y ya, y lo aprendieron y hoy en día pueden montar la bicicleta con mucha tranquilidad. Entonces, este miedo a errar viene constantemente y también es un método de supervivencia, ¿sí? Es algo humano. ¿Por qué? Porque nuestro instinto siempre es hacer las cosas bien y perfectas. ¿Para qué? Para no cometer ese error que nos pueda traer cosas fatales, ¿sí? Por así decirlo. Este miedo precisamente también va muy enfocado al fracaso. ¿Por qué? Porque toda la vida nos enseñaron que el fracaso era algo malo. Y como bien ya lo he mencionado en otros capítulos, el fracaso no es algo malo. El fracaso es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de ver más allá hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y si realmente lo que estamos haciendo es por el camino que queremos o si tenemos que empezar a cambiar los caminos, muchachos. Recuerden que en la vida no solo tenemos dos caminos, no solamente vamos derecha o izquierda, no. La vida es un árbol completo, con sus ramas, con sus raíces, con todo. Y tenemos que ver por dónde es la mejor para llegar a la cima, ¿sí? Tenemos que empezar a buscar y empezar a desviarnos y empezar a buscar otros caminos. Ver que si por aquí no funcionó, bueno, vámonos por acá. Ver si que por este lado, esta rama iba bien en el momento y todo iba perfecto, pero algo hizo que todo se fuera al piso, no importa. Nos caímos, listo, nos levantamos y seguimos, muchachos. ¿Por qué? Porque eso se trata el error. Es una oportunidad de aprender, de crecer, de triunfar, ¿sí? De empezar a ver que nosotros también tenemos oportunidades para crecer día tras día. Por ejemplo, esto que les menciono, si muchos vieron esa película de La Casa del Mañana, no me acuerdo bien el nombre en este momento, donde decían que del, de que, perdón, de lo triunfado, sí, de los triunfos, no se aprende mucho. En cambio, del fracaso, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes de lo que triunfan, de lo que logran, de sus logros, no se aprende demasiado. En cambio, el fracaso sí se aprende. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando triunfan en algo y cuando logran algo, ustedes ya se quedan ahí muchas veces. En cambio, cuando ustedes erran en algo y fracasan en algo, eso es una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que están haciendo no lo están haciendo de la manera
correcta, entonces tienen que buscar la oportunidad de mejorar, una oportunidad de mejora siempre, una oportunidad, oportunidades, oportunidades. ¿Por qué? Porque se trata de ir creciendo, de ir buscando, de ir saliendo, de ir, sí, avanzando, no de quedarse ahí todo el tiempo con lo que pasó en un día, sino que ir viendo hacia dónde van y si realmente es que esto que están buscando es lo que ustedes quieren para su futuro o no. Entonces, bueno, para continuar con nuestra charla del día de hoy, quiero hacer una pregunta y es, ¿por qué nos da tanto miedo equivocarnos? ¿Sí? ¿De dónde nace este miedo? Entonces, para esto vamos a tocar cuatro posibles factores. Uno, el miedo al juicio. Es el qué van a pensar de mí si me equivoco. Sí, esto nos ha pasado a todos. Siempre pensamos en, bueno, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar mis socios del trabajo? ¿Qué van a pensar mis jefes? ¿Qué va a pensar X o Y persona, ¿sí? Y siempre tenemos el miedo al qué va a pensar el otro, pero nunca nos ponemos a preguntarnos, bueno, si realmente esto que opinan ellos realmente es tan importante, o sea, no lo digo que obviamente no sea importante, que muchas veces nuestras parejas, nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, abuelos, hermanos, lo que sea, no nos puedan decir como, oye, ven, tal cosa, ¿sí? Como no estás haciéndolo de la manera adecuada. No quiere decir tampoco que no tengamos que aceptar críticas. Las críticas las tenemos que aceptar en todo momento, porque también es una oportunidad de mejora, ¿sí? Pero entonces hay que ver eso, hay que ver el miedo a que no a que nos juzguen. Nos van a criticar siempre, pero entonces ese término de juzgar es algo que va más allá, ¿sí? Porque ya el juzgar es cuando alguien también no se atreve a hacerlo y todo el tiempo te gusta como simplemente su envidia y demás y te va a juzgar de una manera negativa. Ahí sí tenemos que dejar de lado eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese juzgamiento que hacen las personas de manera negativa es simplemente porque estas mismas personas que lo hacen no se han atrevido a hacer lo que tú haces y a veces sienten esa envidia y quieren hacerlo y simplemente buscan la manera de hacer que tú retrocedas. Entonces hay que ver realmente si estamos en ese proceso, en ese camino, o si realmente esta crítica que nos están entregando es algo positivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo inicié aquí con ustedes, yo tenía, pues obviamente, muchos errores frente a la cámara, muchos errores frente a las cosas, tenía nervios, tenía preocupaciones, tenía de todo, sí, cuando me sentaba aquí frente a ustedes. Luego alguien se me acercó y me dijo, oye, mira, yo siento que puedes hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Por ejemplo, mis parejas se acercaba y me decía, oye, mira, qué chévere, puedes hacerlo así, me encanta cómo lo haces de esta manera, me encanta cómo te desenvuelves ante la cámara. Eso es muy chévere porque es una crítica positiva y todo. Pero entonces alguien más, por ejemplo, mi papá, me dijo como, oye, siento que estás haciéndolo de esta manera, puedes hacerlo mejor de esta. Y me dio hasta consejos, me dijo, mira, antes de iniciar tu programa, haz esto, tómate un momento, un espacio, respira, tranquilo, ¿sí? Acomódate. Y eso me ayudó muchísimo porque entonces entendí que sí debía de empezar a tomarlo de una manera un poco más asertiva, buscar un mejor espacio. Alguien más me dijo, oye, el espacio donde lo estás grabando quizás no es el mejor espacio por los ruidos, por las personas, por todo. Entonces dije, ah, no, sí, tiene razón, voy a buscar un espacio más cómodo para mí también. Sí, donde también me sienta más cómodo y más tranquilo de poder hablar sin necesidad de estar sintiendo que alguien está pasando por mi lado o que estoy incomodando a otra persona que está al lado mío o cosas así. Entonces, ahí hay que ver todo eso también. Otro de los posibles factores de este miedo a equivocarnos es el miedo al fracaso. Y es esa pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo cuando emprendemos algo nuevo y es, ¿y si no lo logro? Bueno, ahí es cuando digo, bueno, ¿qué importa no lograrlo la primera? Inténtalo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la décima vez. No importa, inténtalo y hazlo de la mejor manera siempre y aprende tus errores. No importa los errores que has cometido, aprende tus errores y empieza a mejorar. Empieza a mejorar, ¿por qué? Porque es que realmente eso es lo importante de este proceso, de este camino. Es importante aprender a que el error es simplemente una puerta al conocimiento, es una puerta al aprender de algo nuevo, es una puerta a aprender a cambiar algo que no estaba funcionando y aprender a que, bueno, no lo logramos en la primera, listo, no importa, hagamos la segunda, hagamos la tercera, la cuarta, la quinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen que aprender que es un proceso. Esto no es algo cíclico que todo tiempo se tiene que repetir, no, es algo no lineal tampoco porque no sigue un camino A Z directo donde no tengan que tomar ramas y saltos, no, pero, o sea, obviamente tienen que seguir una línea de pasos, de caminos, de escalones. Obviamente no se pueden saltar los escalones para llegar más rápido, ya no. Tienen que empezar a ver todo esto, pero entonces también tienen que ver que esto es una espiral. Es una simple espiral, muchachos. La vida es una espiral. ¿Qué es una espiral? Tiene un principio, puede tener un fin, pero entonces va en línea, va en curva, ¿sí? Va en círculo. ¿Por qué? Porque no tiene una línea como tal directa que tengas que cumplir ya en el propósito de la vida, como cuando dicen el típico de, che, naces, creces, mueres, naces, creces, estudias, te reproduces y mueres, ¿sí? No, se trata de, nazco, crezco, aprendo,
intento, me equivoco, aprendo, me levanto, sí, así, muchachos. Que el día que llegamos al día que nos toque ya partir de ese mundo, lo hagamos de la mejor manera y de la manera que digamos, lo intenté todo. Qué chévere. Hice lo que quise en el momento de las cosas que me gustaban. Aprendí mucho, erré, sí, está bien, erré, pero al mismo tiempo seguí aprendiendo día tras día y conociéndome mejor y haciendo las cosas mejor e intentándolo cada día mejor. Entonces, muchachos, hagámoslo. No tengan miedo al fracaso. Ese miedo al fracaso es algo que siempre nos va a estar ahí apuntando con esa mira de decir, no, es que no lo vas a lograr. Entonces, hablemosle a esa vocecita interna que nos está diciendo que vamos a fracasar, y digámosle, no importa lo que me digas, lo voy a intentar y lo voy a intentar y si me caigo me levanto y si me raspo me limpio las heridas y continúo, porque las cicatrices que quedan en el camino es algo que nos va a enseñar por dónde no debemos volver a pasar y qué no debemos hacer para mejorar en eso que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, otro de estos miedos que tenemos para decir el miedo a equivocarnos o a fracasar es el miedo a defraudar. Entonces, esto es algo que ya hablé hace unos días frente al tema de las expectativas y es, y si no cumplo con las expectativas, muchachos, muchachas, ¿cuáles expectativas? ¿Las expectativas de quién? ¿De quién importan tantas expectativas para que ustedes no lo hagan, no lo intenten? ¿Sí? Inténtenlo por ustedes, chicos, ustedes son los que importan, no importa a nadie más, no importa si su mamá tenía altas expectativas de otra cosa, si su papá las tenía también, si su hermano, si su abuelo, si sus primos, si tu tío, si tu novia tenían las expectativas de no, es que yo esperaba que, no sé, que este año tuviéramos 10 millones de pesos ahorrados en la cuenta. Chicos, si ustedes tienen que emprender algo en el cual les toca invertir un dinero y tengan que hacerlo, bueno, háganlo, pero háganlo bien, intenten las cosas, intenten sus proyectos nuevos, esos negocios nuevos, intenten todo esto y con el tiempo irán a ver los resultados y ya no van a tener 10 millones, van a tener 30, 50, 60, 100 millones de pesos ahorrados. ¿Por qué? Porque lo intentaron y se arriesgaron a. Las expectativas del resto del mundo no importan, tengan sus propias expectativas, muchachos. El mundo va a tener expectativas muy altas frente a lo que ellos quieren. Bueno, entonces tengan expectativas altas frente a lo que ustedes quieren, muchachos, chicas, ¿sí? O sea, no nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí esperando a que el otro sea el que tengamos que cumplir los sueños del otro. No, cumplan sus propios sueños, sus propias expectativas, sus propias metas, sus propios logros. Háganlo por ustedes, no por los demás, porque es que los demás, al final de cuentas, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su propósito y cada quien tiene esa meta que quiere cumplir. No son ustedes. Ustedes tienen sus propias metas, sueños, logros y expectativas que tienen que cumplir para ustedes, ¿sí? Entonces, háganlo. Obviamente, no quiere decir que van a afectar al otro, no quiere decir que entonces tengan un dinero ahorrado con su pareja y entonces se gasten todo el dinero porque, ay, no, es para cumplir mis sueños. No, 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 no. Esto se trata de cómo lo hago yo para cumplir mis sueños y expectativas, pero sin afectar a otro, en este caso, de maneras directas, ¿sí? Pues, porque a veces de manera indirecta los afectamos, no sé. Vamos a poner un ejemplo. Lo que les hablé hace unos días cuando hablamos también de las expectativas y de los miedos, bueno, de los sueños, sí, de todo esto que hablábamos en sus momentos en programas anteriores. Por ejemplo, que su mamá quería que usted fuera ingeniero, pero usted quería ser médico, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tuvieron esa discusión con su mamá y su mamá dijo, no, mi expectativa era que usted fuera ingeniero. No, no me gusta lo que usted está haciendo, no me gusta lo que está estudiando por esto, esto y esto. Ustedes no les, o sea, créanme que eso es lo que no le importa. Si a ustedes les apasiona algo, les apasiona eso que están haciendo, háganlo, chicos, háganlo, pero háganlo con ese sueño. Vean que al final de cuentas, cuando ustedes cumplan ese sueño de estudiar lo que quisieron, de hacer lo que les gustaba, de realmente lograr ese sueño, esa meta, van a hacer que esa persona se sienta aún más orgullosa que ustedes hubieran seguido ese camino que no les gustaba, que no querían y que simplemente los llenó de miedo, de frustración, de fracaso todo el tiempo y que ustedes, como no era lo que les gustaba, nunca le encontraron esa pasión a nada y solamente se dedicaron a cumplir ¿una qué? Perdón, solamente se dedicaron a cumplir una meta día tras día que era, no sé, conseguir un trabajo mejor, conseguir dinero y ya, pero nunca llegaron a decir, oiga, a mí no me apasionó nunca esto, ¿sí? Entonces caen en esa rutina de todos los días ir a trabajar en lo mismo, hacer lo mismo, llegan 20 años después, nunca lograron nada de más, solamente lo que esperaban de ustedes y ya, pero nunca lo que ustedes querían en realidad. Entonces, hay que frenarnos, hay que pensar qué queremos, hay que pensar para dónde vamos y hay que pensar si realmente lo que estamos haciendo nos está llevando allá. Si no es así, empecemos a cambiarlo, chicos, empecemos a cambiarlo porque si realmente no hay manera, no hay persona, no hay nada que ustedes los detenga. Sí, los únicos que se los pueden detener en todo este proceso son ustedes mismos. Ustedes mismos son los únicos que son encargados de saber si eso que están haciendo les funciona o no les funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a ustedes al final de cuentas es los únicos que los va a afectar esto en el futuro.
en el futuro. Ahora mismo puede que no lo vean, puede que no lo sientan, pero créanme que en el futuro, cuando ustedes se vean enfrascados en algo que no les gustaba, que no les apasionaba y que no les llenaba, créanme que es cuando ustedes van a decir, uy, no, definitivamente esto no era lo que yo quería, no era lo que no era lo que yo soñaba, no era lo que esto, no era lo que lo otro, y al final de cuentas van a sentir esa carga de la frustración, esa carga del miedo, esa carga de todo, que al final les va a llenar solamente su cabeza con problemas y con ansiedad, con situaciones sí, negativas y demás. Entonces, chicos y chicas, es hora de empezar a abrir los ojos y decir, bueno, ¿para dónde voy? Y si tengo ese miedo a errar en el camino, ¿por qué lo tengo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Y qué tengo que hacer para superarlo? ¿Sí? Esto lo vamos a aprender un poco más adelante. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Les voy a dejar un pequeño ejercicio para que lo hagan ustedes mismos en sus casas después, sí, cuando puedan hacerlo. Otro de los miedos es el miedo a perder. Entonces, ¿cuál es el miedo a perder? ¿Y si pierdo tiempo? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si pierdo energía? ¿Y si pierdo amigos? ¿Y si pierdo a mi pareja? ¿Y si pierdo? ¿Y si pierdo? ¿Y si pierdo? No, chicos, no vayan por ese miedo a perder. Piensen más bien que van a ganar, ¿sí? Piensen más bien que esa gente que está ahí los va a apoyar. Si no los apoya, bueno, no importa. Vendrá otra persona que sí los apoye, que sí les genere eso, que sí les genere esas cuestiones. ¿Sí? Vean, no está mal perder a veces un poco de dinero, no está mal a veces perder un poco de energía, un poco de tiempo, haciendo lo que les guste, lo que les apasiona, porque eso al final les va a traer muchos frutos. Vean, muchas personas que se dedicaron al arte, muchas personas que se dedicaron a hacer otras cosas de lo común o que se dedicaron a hacer carreras, pero carreras, por ejemplo, como la medicina y demás, pensaron esto, pensaron en, voy a perder tiempo, voy a perder dinero, es que es mucho tiempo, muchas cosas, tengo que dedicarle mi energía al máximo a esto y todo eso. Y al final de cuentas se quedaron con eso solamente y nunca entendieron que el proceso es eso. El proceso es algo que no es lineal, es como les digo, es una constante onda, ¿sí? Y esa constante onda tienen que aprender que eso va ahí, va a estar ahí simplemente para que ustedes vayan aprendiendo en este proceso, en este camino. Entonces, chicos y chicas, si ustedes quieren aprender a llevar a cabo esto, tienen que aprender que ese miedo a perder tienen que dejarlo de lado. Tienen que dejarlo de lado, sí o sí, tienen que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque en algún momento van a perder algo, ¿sí? Pero entonces hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones muy importantes y hay que ver que en el proceso quienes quieren estar o que lo que pueda estar va a estar, muchachos. Si ustedes sueñan en grande y todo el tiempo se comprometen a cumplir las cosas y hacerlas bien, hacerlas de la manera adecuada, correcta, ya sea para ustedes y para los demás, van a ver que van a lograr grandes cosas siempre, 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 siempre. Entonces no nos quedemos atrás con ese miedo y más bien hagámosle para que eso se pueda cumplir. Dentro de todo esto vemos que la doctora Brené Brown nos explica muy bien diciéndonos que muchas veces preferimos no intentarlo antes de enfrentar la vulnerabilidad de equivocarnos, pero es justo en esa vulnerabilidad donde habita el crecimiento real, ¿sí? Es justo allí donde somos más vulnerables, donde habita ese crecimiento todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a sanar heridas, tenemos que aprender a sanar esos procesos, tenemos que aprender a sanar esos miedos, tenemos que aprender a sanar esas inseguridades para poder crecer, chicos y chicas. Ustedes no van a crecer de la nada solamente porque ustedes digan, ay, no, es que en realidad esto no era para mí porque, ajá, no sé, lo intenté una vez, no lo logré y ya, y me voy a quedar con la expectativa de que nunca lo voy a lograr. No, muchachos, hay que aprender a sanar ese miedo a equivocarnos, ese miedo a perder, ese miedo a fracasar, ese miedo a las expectativas de los demás. No, hay que aprender a sanar todos esos miedos, muchachos, chicos y chicas. Ustedes son personas diferentes. Y esa idea de siempre que nos han vendido de un día seré alguien. Ustedes ya son alguien, muchachos. Ya son alguien. Hoy ya son alguien. Hoy en día ya son esa persona. Empiecen a crecer como esa persona que son, ¿sí? No tienen que esperar a mañana, no tienen que esperar a conseguir 1.000 millones de pesos en la cuenta para decirles que soy alguien al fin. No, ustedes ya son alguien. Lleven a esa persona, a ese alguien, es ustedes, allá arriba. Llévenlo, llévenlo de la mano. Vayan los dos ahí de la mano. Suban, escalen. No se queden atrás. Quedarse atrás es simplemente sinónimo de el miedo. Sí, es el miedo. Eso sí es fracasar. Fracasar es no intentarlo, no hacerlo, no vivirlo, no gozarlo, no experimentarlo. Eso sí es el fracaso. El fracaso no es intentarlo y errar. No, eso es aprender, aprendizajes, muchachos. Todo en la vida se aprende y a veces se aprende, a veces como dicen, a los golpes, pero tenemos que aprenderlo y tenemos que aprender a cómo superar cada día esto que estamos pasando. Bueno, dentro de todo esto que estamos hablando, vamos a aprender algo también y es lo que nadie nos dice del error, ¿sí? Lo que nadie nos comenta del error. Y es que, primero, equivocarse no nos define. Lo que haces con error, sí. O sea, lo que haces con ese error, sí te define. ¿Qué pasa? Nosotros podemos errar, ¿sí? Podemos errar en el momento y cometer, no sé, algo
que no estaba predispuesto, algo que realmente nos afectó en el momento. Lo que hagamos, no, esto no nos define a nosotros, porque es algo que hace muchas veces se presenta sin que nosotros lo estemos buscando, ¿sí? Lo que hacemos con ese error sí nos va a definir. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con ese error y solamente seguimos repitiéndolo, ahí sí nos podemos definir con ese error. ¿Por qué? Porque quiere decir que nunca aprendimos nada, que nunca llegamos a ese proceso, nunca llegamos a ese proceso de entender que era un error y que debíamos de mejorarlo y que realmente nos quedamos con que no, es que yo soy así y ya, no quiero aprender nada más. Entonces, eso sí es errar, muchachos. Eso sí es errar, chicos y chicas. El errar es ustedes lo que hacen después de ese error que cometieron frente a cómo se quedaron con esa cuestión, si la mejoraron, si no la mejoraron. Si la mejoraron, muy bien porque aprendieron. Si no la mejoraron, quiere decir que ahí sí los pueden juzgar por esos errores. ¿Por qué? Porque quiere decir que ustedes nunca tuvieron esa oportunidad de aprendizaje y nunca se dedicaron a ver que realmente sí estaban errando y están afectando quizás a otra persona por ese miedo, por ese error que cometieron en este caso. Otra de las cuestiones acá de lo que nadie nos dice el error es que el error nos revela caminos, nos muestra lo que no funcionó y eso también es información valiosa. ¿Por qué, chicos? Porque lo que les decía, el errar simplemente nos va a demostrar que no íbamos por el camino correcto para lo que estábamos buscando y que debemos de cambiar de ruta. Sí, debemos de cambiar de ruta. Vean, chicos, no hay nada más bonito que ustedes encontrar ese camino. Sí, encontrar ese camino. Y sí, van a haber tropiezos en el camino y tienen que tomar otra ruta nuevamente, no importa. Pero vean que esto no quiere decir que ustedes pararon acá, esto se cortó y tienen que volver de cero y volver a tomar el camino. No, pararon acá porque algo pasó, todo esto, pero entonces ustedes vuelven y comienzan y prosiguen ese camino, siguen ese camino, siguen ese camino y van así, van a ir cambiando, van a ir surgiendo nuevas cosas, van a ir aprendiendo nuevas cosas, van a ir aprendiendo que todo en la vida es un constante vaivén, ¿sí? Pero que va a estar ahí. Entonces no tengan miedo a errar, no tengan miedo a intentarlo, no tengan miedo a eso. ¿Por qué? Porque es que de eso se trata precisamente, de empezar a aprender hacia dónde vamos y si para dónde vamos es realmente lo que queremos y si lo que estamos haciendo nos está llevando a eso que queremos. Otras cuestiones aquí es que el error nos conecta, nos hace empáticos, más reales y más humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando aprendemos de nuestros errores, nosotros empezamos a entender a los demás, empezamos a entender por qué las actitudes de los demás, por qué las cuestiones de los demás, por qué los demás cometieron también errores, por qué realmente les pasó lo que les pasó, porque a nosotros ya nos pasó en algún momento, ¿sí? Entonces empezamos a aprender de eso y empezamos a entender que la vida se trata de eso simplemente, de empezar a comprender a los demás, de empezar a tener esa empatía por el otro, por lo otro, ¿sí? Entonces, es eso, chicos y chicas, es empezar a aprender de que el errar, así como nos hace humanos, nos hace también sensibles, nos hace también empáticos, nos hace sentir esa conexión con el otro, ¿sí? De poder ir a decirle al otro, oye, ven, entiendo que cometiste un error, ven, no importa, sigamos adelante, ven, continuemos, hagámosle porque es que no nos podemos quedar en el error y pensar toda la vida en el error, porque es que el error ya se cometió. Hay que aprender es a mejorar y a cambiar eso que precisamente nos llevó a errar. Y ahora, otra de las cuestiones que es muy importante comprender, chicos, el error es inevitable y no por eso es menos valioso, ¿sí? No por eso ustedes son menos valiosos, por errar, ¿sí? Porque el error todo el tiempo va a estar ahí. El errar es algo natural, ¿sí? Miren, es como cuando ustedes van a jugar un partido de fútbol, ¿sí? Y ustedes van con el balón y van súper animados y van a meter el gol y están enfrente de la portería y por alguna cuestión de la vida, algo pasó, se tropezaron y perdieron la oportunidad de meter ese gol y gracias a eso perdieron el partido. Si ustedes se quedan toda la vida pensando en eso y decir, no, ya no vuelvo a jugar fútbol porque es que ya, mire, cometí este error, ya no vuelvo a jugar porque no, voy a decepcionar a mis amigos, no sé qué, bla, 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 bueno, todo lo que pasa. Miren, sí, al final de cuentas el equipo se va a enojar un poco en el momento y se van a enojar ahí en el instante y perdieron quizás dinero, pero después se van a reír de eso y van a tomarlo como chiste. Y lo importante es que ustedes aprendan a cómo no volver a cometer ese error, a cómo no volver quizás a tropezarse en ese mismo momento, en ese instante, y aprender a tomar decisiones poco difíciles decir, bueno, ya no me voy a ir todo el tiempo esperando solamente a estar enfrente de la portería, sino voy a hacer el disparo a la portería, ¿sí? Voy a hacer ese tiro a la portería para ver si logro hacer el gol. ¿Y qué tal con esa decisión que ustedes tomaron? Lo lograron, metieron el gol y ya se hicieron sentir orgullosos a sus compañeros y ya los van a felicitar y todo ese rollo. Y van a ir aprendiendo y así. La vida es eso, chicos, es un constante aprender. Si nos caímos en un momento, bueno, nos levantamos. No hay nada que hacer, nos levantamos, nos limpiamos y listo. Continuamos con el camino porque es que no nos podemos quedar ahí esperando toda la vida a que ese error ¿qué? Nos defina. El error no es algo que nos pueda definir, el error es simplemente algo que sucede en el momento. Y a muchos nos ha pasado, o cuando ustedes se van por la calle, ¿no les ha pasado que van caminando y van tranquilos, van contentos, van hasta escuchando su música favorita y todo el rollo, y van así en su momento más feliz, y por alguna razón del momento
pasó que un pequeño andén, un pequeño desnivel en el piso, porque vean, algo que ustedes tienen que aprender, que así sea por más pequeño, así sea por un centímetro de error, ustedes se pueden caer en un desnivel, ¿sí? Entiendan esto. Miren, si no, pregúntenle a las personas que son arquitectos y esto, que muchas veces en las escaleras, sí, por milésimas de centímetro, por medio centímetro, ¿sí? En error entre una escalera y la otra, puede hacer que alguien se tropiece y se caiga. Y eso puede pasar, chicos. Y se caen, entonces ustedes no se van a caer todo el día en el piso llorando y diciendo, no, me caí, ya no me vuelvo a levantar, no, esto, ¿por qué me pasa a mí? No, levántense, sigan con la misma energía, levántense y digan, "Ah, bueno, me caí, no importa, vamos a continuar, me dolió, sí, me dolió, bueno, me pasó algo, bueno, me pasó algo. Entonces, aprendan y ya, simplemente, y ya, y si ven que por esa calle les ha pasado más de una vez, bueno, no vuelvan a pasar por esa calle, entonces, porque quiere decir que esa calle tiene algo malo, y empiecen a buscar otro camino que les pueda ayudar, ¿sí? Y esto. Entonces, nada, chicos, es aprender a eso, es aprender a que los errores van a pasar en cualquier momento de su vida y es normal, es natural. A todos nos ha pasado, todos lo hemos vivido, todos hemos sentido esa sensación ¿por qué esto a mí? Pero no importa, vamos a continuar porque eso es lo importante, continuar, avanzar, seguir, progresar, ¿sí? No quedarnos ahí. Y bien lo decía Carl Jung, decía que el error es en realidad el camino hacia la verdad. Sin equivocarnos, no podríamos descubrir qué sí funciona para nosotros, ¿sí? En este caso, ¿qué es funcional para nosotros? ¿Por qué? Porque si nosotros no erramos en la vida, nosotros no vamos a comprender que no era por ahí, ¿sí? Porque entonces si todo saliera perfecto, uy, créanme que hasta viviríamos una vida aburrida, porque diríamos, no, pues es que todo es tan perfecto que no me cuadra, no me gusta, ¿sí? Porque hasta los seres humanos tenemos eso, nos aburre lo perfecto, nos aburre ese perfeccionismo, esas cuestiones, por más perfectos que queramos ser, en algún momento nos vamos a aburrir. Solamente que no lo expresamos de la manera adecuada, y lo expresamos de otras maneras, ¿sí? Como con ira, rencor y demás, o frustración, o bueno, con el trato a los demás y otras cosas, pero entonces siempre tenemos que ver que este error es necesario y es inevitable y es algo que nos enseña a decir sí, si era por acá o no, no era por acá. Entonces hay que aprender a eso, chicos. Bueno, otras cuestiones acá que vamos a tocar es cómo comenzar a superar el miedo a equivocarnos, ¿sí? Una de las cuestiones más importantes aquí es algo que creo que ya hemos tocado mucho pero en un momento voy a tomar un poco de agua para continuar con ustedes. Esta cuestión que les mencionaba es precisamente algo que creo que todos hemos vivido y es algo que ya les mencioné en un capítulo anterior y es cambiar la narrativa interna. En vez de decir, me equivoqué, soy un fracaso, pueden decir, me equivoqué y estoy aprendiendo. Y eso está perfecto, chicos. Vean, los cirujanos, la primera vez que operaron, no les salió perfecto. No les salió perfecto la sutura, no les salió perfecto lo que estaban haciendo, cometieron algún error durante el procedimiento, los regañaron y demás, y no se quedaron ahí muchas veces de ellos. O sea, vean, le preguntaron a los mejores cirujanos del mundo cómo aprendieron. Hasta les dijeron cosas horribles durante su proceso, pero ¿qué hicieron ellos? Aprendieron y dijeron, no, sí, tienes razón, venga, es que debo mejorar aquí, debo mejorar allá, debo cambiar mis tiempos, debo empezar a hacerlo más rápido, debo empezar a hacerlo mejor, debo empezar a hacerlo más limpio, ¿sí? Más todo, y así, y van aprendiendo y van mejorando, ¿sí? ¿Por qué? Por eso, porque es que el decir me equivoqué, soy un fracaso, ya es algo que ya está muy trillado, muchachos, ya dejen de decirse eso. Ya todos los días creo que todos hemos sentido esa sensación en algún momento de decir, no, no lo voy a lograr, soy un fracasado, no, ¿para qué lo intento si no voy a lograr nada, no voy a cumplir nada, no voy a conseguir nada? No, chicos, empiezan a decir, bueno, listo, lo intenté, me equivoqué, listo, aprendo porque entonces quiere decir que no era por ahí, entonces hagámoslo de otra manera, hagámoslo de esta manera diferente, hagámoslo de esta manera en la que cambie esta cuestión, sí, este momento, esta situación que me está llevando a errar precisamente. Otra de las cuestiones es rodearse de personas que no los juzguen por sus errores, sino que los animen a seguir creciendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestro círculo social, sí, nuestro círculo social es aquel que se encarga de también de opacarnos, de hacernos sentir menos y de sentir que si lo intentamos no lo vamos a lograr. Empiecen a cambiar eso, muchachos. Si ustedes ven que sus amigos no los apoyan y que más bien de eso los llevan a frustrarse más, bueno, cambien de amigos. No está mal. Hay personas que están más dispuestas a apoyarlos que ni siquiera los conocen a ustedes que las mismas personas que los conocen. Entonces, si ven que esas personas que no los están apoyando dicen ser sus amigos, es hora de empezar a replantearse si realmente son amigos o solamente son personas que están ahí por cierta cuestión que les beneficia a ellos, ¿sí? Entonces empecemos a ver eso y empecemos a ver, bueno, listo, no, quizás no era, no, quizás esta amistad no me está favoreciendo mucho, vamos a dejarlo un poco de lado,
Vamos a buscar a alguien que sí me apoye, que sí esto, y créanme, muchachos, créanme, chicos, chicas, hay gente afuera que está más interesada en apoyarlos a ustedes que sin sus propios conocidos. Y se los digo personalmente porque me pasó en algún momento de la vida, ¿sí? Entonces, aprendamos a eso, aprendamos a ver quiénes sí están, quiénes no están, y si realmente ese círculo en el que está los está apoyando o solamente los está sumiendo más en el fracaso y en esa cuestión de quedarse ahí con lo mismo de siempre. ¿Listo? Otra de las cuestiones aquí es celebrar los intentos, no solo los logros, reconocer cada paso, aunque el resultado no haya sido el esperado. Vean, chicos, hay que reconocer todos los días que ustedes lo intentaron, ¿sí? Que lo hicieron ese intento, hicieron esto. Miren, se lo digo yo, con un tema, por ejemplo, el gimnasio. Yo el primer día del gimnasio no es como que fui y levanté ya 100 kilos y ya, y no, ya pude. No, empecé a hacer muchas veces con la barra libre sola, ¿sí? Intentando hacer el peso que pudiera en el momento. Y está bien, lo intenté. Y entonces después le metí 10, 20, 30, 50 kilos y lo intenté. Y puede ser que en el momento que le metí ya 50 kilos a cada lado, lo intenté y dije, no, ya no puedo, ¿sí? Pero lo intenté en el momento y dije, bueno, no, tengo que bajar, tengo que empezar a buscar otra manera para ir haciéndolo, pero entonces ver que ya, por ejemplo, ya no, ya iba, ya en los 40 sí podía, ¿sí? Ya unos 40 kilos sí puede ir, decía, wow, ya, aquí estoy viendo que sí puedo unos 40 kilos. Entonces, es empezar a ver que ustedes sí pueden hacerlo, pueden lograrlo, pueden cumplirlo, pero entonces tienen que ir paso a paso, no saltarse del 10 al 50, porque es que no hay manera humana de que lo puedan hacer así de un momento a otro porque se pueden lastimar. Y esto pasa con la vida también, chicos, que ustedes se salten un proceso del A a la Z de una vez, eso los puede lastimar en ese momento. ¿Por qué? Porque no aprendieron todo lo que necesitan aprender para llegar hasta ese punto. Entonces, hay que aprender a cerrar los intentos y no solamente lo que logran. ¿Sí? Empezar a reconocer cada paso que dan, cada escalón que suben, para ver por cómo lograron subir ese escalón, qué errores cometieron y si realmente están haciendo lo mismo o están haciendo cosas diferentes. Entonces, hay que ver eso también. Otras cuestiones que lo hemos hablado mucho acá, es tener compasión con ustedes mismos. Chicos, aprendan a hablarse bonito, aprendan a decirse cosas bonitas, aprendan a sentirse ustedes como lo que son, ¿sí? No empiecen no empiecen a decirse cosas horribles como siempre, porque como dice Christian Neff, la autocompasión no es conformismo, es un acto valiente de abrazarse incluso cuando fallan. Muchachos, aprendan, así como ustedes tienen compasión con su pareja, con su hermano, con su papá, con su mamá, cuando cometen errores y los abrazan y le dicen, no, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a salir bien, todo va a mejorar. Háganlo con ustedes mismos. Digan, bueno, cometí este error. Listo, no importa, no importa, no importa. Ya lo cometí, veamos a ver qué fue lo que pasó, veamos realmente qué fue lo que hice para cometer el error y qué no debo volver a hacer para no volver a cometerlo. Y así, y es normal, chicos, es normal sentirse a veces eso, sentir eso. Entonces, aprendan ustedes simplemente a decir, qué no debo volver a hacer y cómo cambiarlo y cómo voy a mejorar en este caso. ¿Listo? Otra de las cuestiones acá es recordar que todo el mundo se equivoca, incluso las personas que ustedes admiran también tropezaron en ese camino, también se encontraron con errores, también se encontraron con fallas, ¿sí? Ellos no llegaron allá por un acto de simple suerte, sino que tuvieron que seguir un proceso y un camino que los llevó a estar donde están, a estar donde están. Entonces, chicos, aprendan que los errores son naturales y que todo el mundo los ha cometido y que así como todo el mundo los comete, ustedes los pueden cometer, pero entonces hay que aprender a cómo mejorar en esos errores, lo que se ha dicho en toda esta charla. Bueno, ya casi para finalizar, vamos a hacer el pequeño ejercicio que les digo para reflexionar. Les voy a invitar a que piensen en una situación donde perdón, evitado hacer algo por miedo a equivocarse, anótenlo en ese caso y ahora respóndanse. ¿Qué es lo peor que podría pasar si me equivoco? ¿Sí? ¿Qué es lo peor que podría pasar si llego a cometer ese error en este caso? Uno, esa pregunta. Dos, y si no lo intento, ¿qué pierdo? ¿Sí? ¿Qué van a perder ustedes si no lo intentan? ¿Qué oportunidad van a perder ustedes si no intentan eso que precisamente les da miedo a equivocarse? Y tres, ¿qué necesito decirme para animarme aunque tenga miedo? ¿Sí? ¿Qué necesitan ustedes para animarse? ¿Qué necesitan ustedes ver para animarse? ¿Qué necesitan decirse? ¿Qué necesitan ustedes mismos darse ese apoyo para animarse a hacerlo, a cumplirlo, ¿sí? A cumplir esa meta. ¿Cómo ustedes lo pueden lograr? ¿Sí? Dándose ese apoyo a ustedes. El apoyo de los demás es importante también, pero más que todo el apoyo que usted mismo se da, muchachos, porque es ustedes, chicos y chicas, son los que van a enfrentarse a ese miedo, van a enfrentarse a esa situación, van a enfrentarse a eso que están haciendo. Entonces, ustedes, ¿qué necesitan decirse todos los días para poder avanzar, para poder seguir, para poder cumplir esa meta, para hacer e intentar eso que querían hacer en ese momento? Entonces, pregúntense estas tres preguntas. Nuevamente, ¿qué es lo peor que podría pasar si me equivoco? Uno. Dos, y si no lo intento, ¿qué pierdo?
Y 3, ¿qué necesito decirme para animarme aunque tenga miedo? Esas 3 preguntas, anótenlas, escríbanlas, pregúntenselas, pregúntenselas a alguien también, ¿sí? Si ustedes quieren hablarlo con alguien más, de pronto que se sientan más cómodos hablando con un amigo, con una amiga, con su pareja, con su abuelo, con su tía, con su tío, bueno, con la persona que sea. Pregúntenle esto precisamente, díganle, bueno, háganse esas preguntas y díganle, ustedes también háganse esas preguntas, ¿sí? ¿Qué podría pasar? Y todo esto. Entonces, vamos, háganle, chicos. Utilicen estos ejercicios ¿para qué? Para empezar a mejorar, a avanzar y a crecer, por favor. Ahora, para ya no cerrar nuestro programa del día de hoy, les quiero agradecer a todos los que estuvieron. Quiero recordarles algo, que equivocarse no es el fin del camino, a veces es el inicio de algo nuevo, algo que no sabrías si no te atrevieras a intentarlo, ¿sí? Si no se atrevieran ustedes a hacerlo, si no se atrevieran ustedes a lograr a cumplir esa meta, ¿sí? A lograr cumplir esa meta. Equivocarse no es decir, como les decía hace un momento, caerse y no levantarse nunca más. No, equivocarse es caerse y levantarse y aprender que esto quizás era el inicio de aprender a ver por dónde no debo pasar nuevamente, qué no debo hacer nuevamente. Y es algo que si ustedes siguen repitiendo, no van a entender nunca qué podría pasar si se atrevieran a hacerlo, a cambiar eso precisamente que los está afectando. ¿Sí? Y nada, quiero recordarles que este programa es un programa para ustedes, es un programa que es un viaje de autodescubrimiento, es un viaje autorreflexivo, es un viaje para empezar a entender todo esto que quizás nos da miedo entender por X cuestión, ¿sí? Ya sea por miedo al error, por miedo al fallo, por miedo al que nos juzguen y muchas otras cosas. Pero recuerden algo, no, tú no eres el error, eres el intento, eres el aprendizaje y eres el camino, ¿sí? Aprende esto siempre, por favor. Tú no eres el error, eres simplemente un conjunto de aprendizajes que te van a llevar a una meta y un logro. Entonces, esos aprendizajes, por favor, toma lo mejor y empieza a cambiar lo que no te sirva. Empieza a cambiarlo, empieza a desechar lo que no te sirva y empieza a buscar nuevas cuestiones que sí te favorezcan en tu proceso, día tras día. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conmigo el día de hoy. Recuerden que les habló Daniel Steven Sierra Moreno, profesional en el área de la licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa. Recuerden que nos vemos aquí todos los días en este su canal, sí, Conversaciones que Sanan. Recuerden que estamos aquí para ustedes, que cualquier cosa, déjenmelo saber en sus comentarios. Déjenme saber si les gustaría hablar de un tema en específico, si les gustaría que tocáramos aquí otro tema. Recuerden que lo importante aquí es aprender, tanto ustedes como yo, en este proceso. ¿Sí? Porque así como ustedes van aprendiendo cosas nuevas, yo también, y les voy enseñando también cosas que nos van a ir ayudando a mejorar en el día tras día. Nada, los quiero mucho, les mando un abrazo gigante a todos, recuerden que aquí estamos para ustedes y que cualquier cosa, no olviden dejarme un mensaje que yo con gusto los estaré leyendo. Entonces, sin más preámbulos, gracias por su tiempo, gracias por todo, espero que tengan un excelente día, tomen agüita, cuídense mucho, bye bye.